Ya, ya. Entonces, les decía, ¿qué conocemos nosotros acerca de la oración? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es la oración? Dice, oración se hace referencia a lo que es esa que tiene así sujeto, predicado o otro tipo de oración. Exactamente, esa misma oración, John. La oración es, esos son los elementos, ¿verdad? Pero conocemos o vamos a recordar que la oración es el conjunto de palabras, ¿ya? Es el conjunto de palabras ordenadas de tal manera que tienen un sentido completo. Es decir, cuando nosotros leemos una oración, vamos a entender completamente de qué se trata, a qué hace referencia, ¿ya? Entonces, una oración es un conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan sentido. Y el conjunto de oraciones forman un párrafo, ¿ya? Ya sabemos lo que es un párrafo. Y el conjunto de párrafos van a formar un texto. ¿Ya? Entonces, se conoce también a la oración como la unidad mínima de expresión. ¿Por qué? Porque es lo más pequeñito de la oración. El conjunto de palabras se forma la oración, del conjunto de oraciones se forma un párrafo y de un conjunto de párrafos se forma un texto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Ahora, lo que nos decía John, dentro de la oración tiene elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los que más conocemos o con los que siempre se trabaja desde la escuela? El famoso sujeto y predicado, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, ¿qué es el sujeto y qué es el predicado? El sujeto es el que le califica al verbo. El Ya. sujeto es ese de lo que ya puede ser, qué sé yo, puede ser una persona, animal o cosa. Ya. El sujeto es la palabra o el grupo de palabras que nos van a dar información, ya que nos van a decir algo. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una oración súper sencilla. Kevin Criollo, ¿me escucha? Sí, licenciado. Ya, dígame una oración. Pedro fue a jugar fútbol en el estadio. Ya, Pedro fue a jugar fútbol en el estadio. Espérenme un momento, voy a compartirles pizarra. Vamos a escribir. Este. Pedro fue a jugar fútbol en el estadio. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es el sujeto de esta oración? Haciendo la pregunta, ¿quién fue a jugar fútbol en el estadio? Muy bien. ¿Quién fue a jugar fútbol en el estadio? Pedro. Perfecto. Pedro sería el sujeto, ¿verdad? Sujeto. ¿Y qué hizo Pedro? Fue a jugar fútbol. Jugar fútbol. Bueno, antes, cuando yo estaba en la escuela, se ponían lineecitas así, pero con la regla bonita. Predicado. Entonces, tenemos el sujeto y el predicado. Ahí se comprueba la teoría de que el sujeto es un conjunto de palabras y nos dice algo, ya sea un sustantivo, es decir, una cosa, un animal o un nombre. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Pedro, si nosotros leemos Pedro, no vamos a entender, pero si nos dicen que Pedro fue a jugar fútbol en el estadio, la oración tiene sentido y tiene sentido completo, ¿verdad? Entonces, ya, eso es lo primero del sujeto y del predicado como elementos de la oración. Ahora, tenemos también tipos de sujeto. ¿Ya saben ustedes? ¿Recuerdan algún tipo de sujeto?
Tenemos el sujeto Creo que había uno que es expreso. sujeto. Dígame. Creo que había uno que era sujeto tácito, creo que eso es. Muy bien. Sujeto expreso, tácito, sujeto simple, sujeto compuesto. Ahora, ¿a qué hace referencia cada uno de ellos? El sujeto expreso es el que está presente en la oración. Por ejemplo, Daniela plantó una semilla en su jardín. ¿Qué hizo Daniela? Plantó una semilla en su jardín. El plantó es el sujeto expreso, pero que está presente en la oración. Como sujeto tácito tenemos, es el sujeto que no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, jugaron al parchís en el salón. ¿Quién no se acuerda de parchís cuando empezó todo lo de la pandemia? Jugaron al parchís en el salón. Esta oración, jugaron al parchís en el salón, ¿tiene sentido? ¿Entienden ustedes? Sí. Ya. Sí, Pero ¿quiénes jugaron al debería parchís? eso, le iba a decir, licenciada, ¿quiénes jugaron? Ya. Faltaría eso. No falta porque se sobreentiende. Estamos hablando de que ellos, ¿verdad? Ellos jugaron al parchís en el aula o en el salón o ellas. Entonces nosotros ya sobreentendemos, según el contexto en el que se esté dando, nosotros ya vamos a saber si fueron hombres o fueron mujeres, o ellos o ellas quienes jugaron parchís. Ese es el sujeto tácito. No está escrito en la oración, pero nosotros podemos sobreentender a quién se refiere. ¿Ya? Ahora, tenemos el sujeto simple. Este sujeto tiene un solo núcleo. Por ejemplo, la niña escribió un cuento. Tiene un solo núcleo del sujeto. Si es que yo les pregunto qué es el núcleo del sujeto, ¿qué me dirían ustedes? El verbo. No. No. ¿Qué es? Verán que está el núcleo del sujeto. Eso no es lo que les da, como por ejemplo, bueno, en el ejemplo que usted puso, no sería de la niña lo que da el género. Muy bien. El núcleo del sujeto es el sustantivo que concuerda en género y número con el verbo del predicado. Entonces nos dice aquí, la niña escribió un cuento. ¿Cuál es el núcleo del sujeto aquí? Niña, ¿verdad? ¿Qué es el núcleo del sujeto? Que el sustantivo siempre va a concordar en género y en número, me refiero a singular o plural, con el núcleo del predicado. Ahora, ¿qué es el núcleo del predicado? Es el verbo dentro del predicado. ¿Sí? Recuerden que el sujeto es un conjunto de palabras o un sustantivo. Y el predicado es lo que se dice del sustantivo. Es decir, que en el predicado nosotros vamos a encontrar el verbo. Ahora, ¿qué es el verbo? La acción que realiza el sujeto. Ya. Ahora, vamos a volver a la oración. ¿Cuál es el verbo dentro de fue a jugar fútbol en el estadio? Jugar, ¿Por qué, John? porque es lo que realiza, es la acción que realiza. Muy bien. El verbo es la acción que se realiza dentro de la oración. Ahora, ¿el verbo jugar está en el sujeto o está dentro del predicado? Predicado. Predicado. Entonces, estamos comprobando la teoría con la práctica, ¿verdad? Pedro sería el núcleo del sujeto. ¿Qué era el núcleo del sujeto? Lo que realiza la oración. El género.
el género y número que debe concordar con el verbo, ¿ya? Entonces, el sustantivo que está dentro del sujeto es el núcleo del predicado. Perdón, aquí es la P. Ya, este es, no, ay sí, perdón. Es el núcleo del sujeto, nuestro sustantivo que está dentro del sujeto. Y el verbo es el núcleo del predicado. Ya, entonces, los dos deben concordar en género y en número. ¿Sucede esto aquí? Sí, Ya. Sí. Por ejemplo, si estuviera mal sería que Pedro fue a jugar fútbol en los estadios. ¿Tendría sentido? No, porque no puedo jugar en No, cancha. Lizzy, ahí no tendría sentido. Ya. Hasta ahí. ¿Está entendido? Ya, mejor dicho, tenemos que haber recordado, ¿verdad? Porque esto nosotros sí lo sabemos, sino que tal vez no lo hemos hecho hace tiempos, no hemos analizado una oración. Pero ya recordamos, ¿sí? Sí, ¿O hay Lizzy. alguna pregunta? Si es que hay alguna pregunta, díganme nomás. ¿No? ¿Está entendido? Creo que sí. Ya. Me pregunta Ariel, ¿y el verbo? Ya justo hablamos del verbo, ¿verdad? Y hablamos de que el verbo es la acción que se realiza en la oración. ¿Cuál es la acción aquí? Jugar. ¿Cómo nosotros identificamos un verbo? cuando hay como conjugales, creo que es. Perfecto, con yo juego, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan. Es la manera de poder identificar el verbo, que a veces sí se nos complica. La oración así está ya analizada totalmente. ¿Hay más, conocen más elementos de la oración? Pasado, presente. A ver, ahora. Vamos a hacer hasta donde tenemos ahí una actividad, ¿ya? Yo les voy a decir una oración y ustedes van a identificar lo que hasta ahora conocemos. ¿Ya? Espérenme, ya les digo la oración. A ver, espérenme un momento. Voy a copiar la oración y les comparto pantalla. Ya, así que si tienen una hojita, en lo que sea, una hojita o en su cuaderno de apuntes, no hay ningún problema. Ya. Entonces, esta es la oración en la cual vamos a practicar lo aprendido en este momento. Carla y Emiliano pintaron su casa el mes pasado. Perdón, John, ¿puede repetirnos? Tal vez que la acción realizaron dos personas, por eso hay dos. Y estaríamos hablando de un plural, ¿verdad? Ya no como la oración de arriba, como solo Pedro en singular. Y ahora tenemos Carla y Emiliano, sería un plural. Y el verbo está en plural, hace referencia a más de una persona. Por favor,
No sé quién está con el micrófono y con música. Ya. Entonces, el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado concuerdan en género y en número, es decir, singular y plural. Nube Sigüencia, ¿me escucha? Sí concuerda, ¿verdad? Pintaron. Sí, Estamos hablando de plural. Ya. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? no. Perfecto, podemos continuar. Ahora, a ver, ¿dónde estamos? Ya hablamos del núcleo del sujeto, el núcleo del predicado. Está entendido. Ahora vamos a seguir viendo los elementos de la oración. Dentro de la oración ya hemos visto el sustantivo, hemos visto el verbo. Ahora, vamos a hablar también del adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? El que califica al sustantivo. Ya, el que califica al sustantivo. Como por ejemplo, un ejemplo de adjetivo. Podría ser, o sea, digamos que calificativo, creo que. Ejemplo, no sería, podría ser la escuela es grande. Ya, muy bien. ¿Cuál sería ahí? El adjetivo es el que califica, es decir, da una cualidad o una característica al sustantivo. Entonces, dentro del adjetivo, como les decía, siempre va a ser como que la palabra que le acompaña al sustantivo. Y tenemos algunos tipos de adjetivo. Pero antes que nada, vamos a ir a nuestra oración. Carla y Emiliano pintaron su casa el mes pasado. Pedro fue a jugar fútbol en el estadio. ¿Tenemos algún ejemplo de adjetivo? Sería No. listo el mes, No lo mes encuentro. pasado No, o Alicia, no. no hay. No hay. No hay. A ver, vamos a ver los tipos de adjetivo que tenemos. Ya. Entonces, tenemos algunos tipos de adjetivo para que nosotros podamos trabajar, ¿ya? Ya sabemos lo que es un adjetivo que siempre va a acompañar al sustantivo, dando información o dando alguna característica o alguna cualidad, ¿ya? Es decir, nos ayudan a describir las características, por ejemplo, de un animal, una cosa o una persona. La casa grande, el gato negro, Ana es más delgada que yo, Ana es más alta que yo. Esas son las cualidades, ¿sí? Entonces, el adjetivo por lo general siempre va a estar detrás del sustantivo y también tienen que concordar en género y en número, ¿ya? No podría ser el gato es de color negro, o sí, o sí, los gatos son de color, o los gatos juegan en el patio, ¿ya? Entonces, tenemos tipos de adjetivos. Dentro del primero tenemos adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo nos hace referencia a que nos va a dar una cualidad del sustantivo, ¿ya? Es decir, el cielo es azul, la casa es grande, ¿ya? Esos son los adjetivos calificativos. La casa es grande, la casa es cómoda. Y los adjetivos también se pueden dividir dentro de positivos y negativos.
Cuando el adjetivo de cualidad es algo positivo, estamos hablando de bonito, de limpio, de guapo, ¿ya? Y los adjetivos negativos, ¿cuáles serían? Dice, sería lo contrario en vez de bonito, feo, así. Muy bien. Los adjetivos de cualidad positiva, bonito, limpio, guapo, hermoso, precioso. Y los negativos serían feo, sucio, horrible, roto. ¿Ya? A ver. Tenemos hasta ahí, ¿ya? Entonces estamos hablando primero de los adjetivos calificativos, que es el primer tipo de adjetivo que tenemos. El segundo tipo de adjetivo que tenemos son los relacionales. Este hace referencia a que hay una relación entre el sustantivo y el adjetivo. Por ejemplo, un debate estatal o una reunión familiar. ¿A qué hago referencia con esto? Generalmente ya sabemos que el adjetivo va después del sustantivo y se refiere a que tienen una relación entre los dos. Por ejemplo, una reunión familiar. ¿A qué me refiero? Reunión, ¿a qué hace referencia? Reunir. Ya. Y familiar, ya sabemos que estamos hablando de papá, mamá, hermanos, abuelitos. Entonces, es la unión, ¿verdad? Reunión familiar, sabemos que en esa reunión va a ser de familia. Habría una reunión de ex compañeros del colegio, una reunión de profesores, una reunión de amigos, ¿ya? Esa es la relación. Por ejemplo, un ejemplo. Mi amiga es argentina y tengo un primo catalán y una prima vasca. ¿Cuál sería aquí la relación entre el adjetivo relacional? Estamos hablando de gente, ¿verdad? De una amiga, de un primo, de una prima, que la relación sería ¿cuál? ¿Qué función cumplen o qué son para mí? Y estamos... Familia, licenciado. Ya, y amigos y familia. Y estamos hablando de dónde son, es decir, su lugar de origen. Entonces, ya tenemos dos, el adjetivo calificativo, el adjetivo relacional y tenemos el adjetivo posesivo. ¿A qué hace referencia? Nos indica a quién pertenece algo. Ese es el adjetivo posesivo. Por ejemplo, esa chaqueta es mía, o me presentó a sus amigos, mi casa es linda, ¿ya? O estos zapatos son míos, o esos zapatos son míos. Entonces, para el singular, para usar el adjetivo posesivo en el singular, utilizamos el mi, el tú, el su, el nuestro, nuestra, ¿ya? Y cuando queremos hablar de manera plural, usamos el mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, ¿ya? Ahora, si yo les digo un ejemplo con adjetivo posesivo de plural. Sebastián Romero, no sé si es que me escucha. Sí, Licen, dígame. Denos un ejemplo de una oración con adjetivo posesivo en plural. Para todos, a cualquiera les puedo preguntar. Es impuntual, no coopera. Perfecto. Entonces, los adjetivos de personalidad, que es otro tipo de adjetivos que tenemos, son cualidades, emociones, valores o comportamiento. No tiene que ver con lo físico. No vamos a decir Alejandra es alta. No, no tiene que ver con lo físico. Tiene que ver con rasgos de personalidad. Y asimismo pueden ser positivos o negativos. Dentro de los positivos, Alejandra es comprensiva, Alejandra es simpática, Alejandra es puntual. Y dentro de los negativos, no coopera, es gruñona, es tacaña, es brava, cruel, ¿ya? Entonces, a ver, un ejemplo
Andrés Criollo, un ejemplo de adjetivos de personalidad. Sería, a ver, de personalidad. Ya. No sé ni si. El nombre que sea, no nos vamos a resentir ni nada si por si acaso dicen nuestro nombre, ¿ya? No pasa nada. A ver, Carlos. ¿Ya? Es que, ¿cómo es la pregunta? Por ejemplo, algún rasgo, alguna característica de emociones, de valores. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en un grupo de trabajo? Y no, es que Carlos no coopera o Carlos no mandó su parte de la investigación, Carlos no hizo ya, así nos referimos. Y por eso les decía, por ejemplo, o cuando tenemos o nos preguntan, ¿cómo es tu mejor amiga? Ay, mi mejor amiga o Alejandra es una mujer soñadora, es alegre, es feliz, es arriesgada, ¿ya? A ese tipo de rasgos de personalidad nos referimos. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar. Otro tipo de adjetivo es el explicativo o valorativo. ¿A qué hace referencia? Estos adjetivos nos indican una cualidad del sustantiva propia de su condición. Es decir, son cualidades que son obvias o que se sobreentienden. ¿Ya? Por ejemplo, de la blanca nieve o la noche oscura o la sangrienta batalla o el león feroz o el feroz león. Son, a ver, nosotros ya sabemos de qué color es la nieve. Blanca. Blanca. Y si hablamos de una oscura noche, podría ser una noche iluminada, podría ser una noche clara con sol, con un sol radiante. Una luna. No, No, ¿verdad? luna. La No, noche, ¿qué color tiene? Por lo general. Medio negra. Es oscura, es negra, ¿verdad? Nos dicen una sangrienta batalla. Si sabemos que hay una batalla, no es como que obvio o evidente que va a correr sangre, que van a haber heridos. Ya. Y el león, ¿qué cualidad le darían al león? Tierno, amigable. Un lindo gatito, mentira. Ya, ¿verdad? Sabemos que el león es un animal salvaje, feroz, que a menos el tigre feroz besó al venado. Ya, imagínense, estamos hablando, pero ya de... Entonces, a eso se refieren los adjetivos explicativos o valorativos, que nos indican una cualidad del sustantivo que es propia de ellos, que ya sabemos, si nosotros nos preguntan qué color es la noche, vamos a saber que es oscura, que es negra, que es opaca, dependiendo de cómo ustedes la quieran ver. Ya sabemos que un león es un animal salvaje, sabemos que en una batalla va a haber heridos, hasta muertos, y sabemos que la nieve es blanca, o sea, no se puede cambiar, ¿ya? Otro tipo de adjetivo que tenemos es el adjetivo demostrativo. ¿Ya? Los adjetivos demostrativos se utilizan para ubicar en espacio y tiempo a una persona, a un animal o a una cosa. ¿Sí? Por ejemplo, nos indican grados de cercanía. Cerca de esto, lejos de esto o muy lejos de esto. ¿Ya? Por lo general se colocan delante del sustantivo. Por ejemplo, ¿qué vestido te gusta más? ¿Ya? Entonces yo voy a decir, prefiero este o prefiero este de color rojo que el de allá que es de color anaranjado o el otro que es de color negro. ¿Sí? Entonces, para utilizar los adjetivos demostrativos en singular, en masculino vamos a utilizar este, ese y aquel. En femenino vamos a utilizar
esta, esa o aquella. Y en neutro vamos a utilizar esto, eso y aquello. En singular. Para plural, en el masculino, estos, esos, aquellos. En femenino, estas, esas y aquella. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto algunos tipos de adjetivo.